Por cierto, el próximo fin de semana, sábado por la tarde, domingo por la mañana y por la tarde, vamos a tener una serie que le llamamos Él vive, y vamos a estar hablando de la resurrección, de salvación, restauración y sanidad divina. Diga gloria a Dios. Vamos a tener 3 temas muy interesantes, sobre todo para atraer a personas que no conocen al Señor y puedan conocerle. ¿Qué le parece? Pero para poder invitar a una persona, no vas a invitar a alguien si tú no saludas a la gente. ¿Cómo invitar? ¿Cómo hablarle a tus vecinos si ni siquiera les saludas? Usted tiene que aprender el buen hábito de saludar. ¿El buen qué? Dígalo fuerte. Así que usted debe saludar en el trabajo, en la escuela. Usted tiene que saludar porque realmente usted debe entender que la mayor necesidad del ser humano se llama Jesús. ¿Cómo se llama? Jesús. Es la mayor necesidad. Perfecto. Bueno, pues vamos a entrar en la palabra. Creo que todos sabemos que somos seres tripartitos. ¿Qué somos seres qué? ¿Por qué tripartitos? Porque estamos compuestos de 3 partes: espíritu, alma y cuerpo. Dígalo fuerte. Todos los seres humanos, desde el mayor hasta el menor, todos los seres humanos somos tripartitos. Nadie tiene 4 partes, ni los más ricos, no. Todos somos seres tripartitos y tenemos todos los mismos componentes. Ahora, déjame explicarte la función de cada uno. El espíritu humano, porque espíritu, alma y ¿qué más? Ok, el espíritu humano es la única parte del ser humano que puede relacionarse con Dios. Es el espíritu, dice la Escritura, cuando uno ya termina su caminar en esta tierra, el espíritu vuelve a Dios que lo dio. También dice, el alma que pecare, esa morirá. Entonces, espíritu, alma y cuerpo. Por eso es muy importante entender, bueno, en el alma están las emociones. ¿Qué hay en el alma? Es la parte donde se reflejan nuestros sentimientos, nuestras emociones. Por ejemplo, cuando usted está alegre, no es su cuerpo, no es su espíritu, es su alma. También cuando usted está triste, cuando usted está enojado, cuando usted tiene rencor en su corazón, es un asunto almático, es un asunto que tiene que ver con el alma. ¿Se acuerdan que Jesús, antes de ir a la cruz, hablando con sus discípulos, le decía: mi alma está muy triste hasta la muerte? Mi alma, no mi espíritu, no mi cuerpo. El alma es donde están las emociones. ¿Dónde están qué? Las emociones. Y cuando una persona, su espíritu está despierto, entonces tiene un contacto directo con Dios, y su alma, sus emociones son sanas. Diga gloria a Dios. ¿Y el cuerpo qué es? El cuerpo es la parte visible de todo ser humano. Hay que vestirlo, hay que arreglarlo, hay que cuidarlo. Así que si fuimos diseñados para vivir cerca de Dios, creo que de las 3 partes que componen nuestra vida, el más importante debe ser el espíritu humano. ¿Cuál? Porque somos espíritu, alma y cuerpo. Dígalo otra vez. Espíritu, alma y cuerpo. El espíritu, alma y cuerpo. El Señor dijo, el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. El espíritu. Bueno, vamos a mirar en la palabra qué pasó con una persona, qué ocurrió, cómo vino un despertar espiritual, cómo despertó su espíritu. Y ese es el tema que vamos a estudiar, despertar espiritual. Dice Esdras capítulo 1, versos 1 y 2, dice así: en el primer año de Ciro, rey de ¿dónde? No era de Israel, no era de Judá, era rey de Persia, una nación perversa, una nación que no tenía contacto para nada con Dios. Y dice, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová
el espíritu de Ciro, rey de Persia. ¿Qué despertó el Señor? A ver, dígalo más fuerte. ¿Por qué lo despertó? Porque estaba dormido. El espíritu de Ciro estaba dormido y por eso su actuar no era espiritual, era carnal. Por eso sus actitudes no eran nada sanas. Pero Dios quiere usar a Ciro, y para usar a una persona necesita ser despertada. ¿Necesita ser qué? Despierta su espíritu. Cuando se despierta el espíritu, se duerme la carne. Y cuando se despierta la carne, lo malo, se duerme el espíritu. Esto no es nada bueno. Entonces, dice ahí la Escritura, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia. Fíjese, empieza a tener una relación con Dios. Dice, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está ¿dónde? En Judá. Fíjese. Ciro, que nunca había tenido contacto ni sabía quién era Dios, la Biblia nos narra que su espíritu Dios lo despierta y a partir de ese momento empieza a tener una relación con Dios. ¿Una qué? No lo escuché. Una relación con Dios. Dios se hizo real para Ciro. Ya no era Diosito, porque hay personas cuando se refieren, dicen Diosito. No tenemos un Diosito, tenemos un Diosote. ¿Estamos de acuerdo? Porque es más grande que los cielos. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Mi Dios es todopoderoso. Grítalo fuerte. Entonces no es Diosito ni Chuchito, es el Dios todo. Usted por WhatsApp manda un mensaje, por el Messenger. Cuando se refiere usted al Dios de los cielos, tiene que ser con D mayúscula. ¿Estamos de acuerdo? Aunque le cueste un poquito más. Pero bueno, Ciro conoce a Dios porque su espíritu fue despertado. Lo mismo le pasó a usted, me pasó a mí. Cuando tu espíritu estaba dormido, tú no querías nada con Dios. ¿Te acuerdas o no te acuerdas? ¿Cuántos se acuerdan? Sí, yo recuerdo que llegaba a casa de mi mamá en malas condiciones y escuchaba que estaba ella escuchando sus alabanzas, y yo llegaba y eran las cumbias ahí de la alabanza en cumbia, y yo llegaba y le decía, baila polla, y le ponía mi dedo aquí en su, chamaco, ¿qué te pasa? Me decía. Pero yo no entendía eso. Un día Dios va a tocar tu vida. Y yo, está bueno, le decía, y me iba, porque mi espíritu estaba dormido. Diga, el mío también en otro tiempo. Dígalo fuerte. ¿Había lugar para Dios? No. Usted invita a una persona en este tiempo y dice, oye, vamos a estudiar la Biblia. ¡Ah, qué pereza! ¿Por qué lo dice? Porque su espíritu, ¿cómo está? Si el Señor le hubiera hablado a un Ciro con su espíritu dormido, Ciro lo hubiera ignorado. Pero despertó su espíritu. Entonces Ciro, recuerda que el espíritu es la única parte del ser humano con la que nos podemos comunicar con Dios. ¿Está claro o no está claro? Diga, clarísimo. Entonces, ok, se despierta el espíritu y Dios le da instrucciones, le dijo a Ciro, Ciro, a pesar de que tú eres Persia, de otro lugar, yo quiero que se edifique una casa a mi nombre en Jerusalén. Yo quiero que se construya algo bonito para que haya un lugar donde alabarme. Porque la casa de Dios es el lugar donde debemos alabar al Señor con todo. ¿Sí o no? Por cierto, ¿usted alabó al Señor con todo o con parte? Usted y yo debemos alabar al Señor con todo. Dice la Biblia que David entendió de este asunto. Su espíritu estaba despierto y danzaba con todas sus fuerzas. ¿Con qué danzaba David? Como estaba despierto su espíritu, entonces su carne, los malos hábitos estaban dormidos. Así que lo que leímos
es algo insólito. Recordemos que Ciro, por ser un rey perverso, era una persona mala, malísima. Porque repito, su espíritu, ¿cómo estaba? Dormido. Pero Dios despierta su espíritu y cambia su actitud. Cambia su actitud. Yo conocí a un hombre que maltrataba a sus hijos. Y los hijos decían, papá, please, papá. Y el papá maltratando, pero un día Dios tocó su vida, despertó su espíritu y se convirtió en un excelente padre. Diga gloria a Dios. Así que la persona que está padeciendo de alguien o por alguien, es porque hay que entender que no tiene conexión con Dios. ¿Qué no tiene? No tiene. Hay gente que incluso puede conocer la Biblia, pero no tiene contacto con Dios. Y entonces, obviamente, por supuesto, la situación no es la mejor, la que vive. Hay personas que están batallando con el esposo, con la esposa, con el hijo, con el papá. Hay gente que está batallando y dice, es que este no entiende. No lo entiende, por mucho que tú le digas. Por eso hay personas que piensan que va a cambiar el hijo regañándole, ofendiéndole. Eso no lo va a cambiar. ¿Por qué? Porque está en su necedad, su espíritu está dormido. Solamente empieza realmente, dice la Biblia, el espíritu es el que da vida. Entonces la vida empieza cuando el espíritu se despierta. Empieza una vida espiritual. ¿Una qué? Y por eso hay cambios impresionantes como en este caso. Ciro fue un hombre que, a pesar de lo difícil que fue, a pesar de tener el peor de los caracteres, ese hombre fue usado por Dios. Diga gloria a Dios. Entonces yo creo que es muy importante entender, deja de estar batallando. Tal vez a ti hoy te trajeron casi arrastrado como gato en reversa y no querías venir. ¿Por qué? Porque no hay un anhelo por Dios, porque el espíritu está dormido. Pero hoy Dios va a hacer un milagro en tu corazón. Diga gloria a Dios. Y las cosas van a cambiar definitivamente, sin lugar a dudas. Entonces creo que solamente a través de un espíritu despierto, el hombre, la mujer de cualquier edad puede tener una buena relación con Dios. ¿Una qué? Ok, entonces empiezan a ordenar sus emociones. Aquella persona que está en el alma, aquellas personas que tenían mala actitud, empiezan a cambiar el odio por el amor, la guerra con la paz. Y todo empieza a cambiar de la persona. Y es ahí donde dice que el que está en Cristo es una ¿qué? Y la persona sigue siendo la misma, solamente que es nueva. ¿Por qué? Porque su espíritu que estaba dormido fue despertado. Entonces la persona que siempre vivía quejándose, porque hay gente que vive quejándose. A ver, levante la mano los que siempre se están quejando. Porque a veces hay más quejas en la casa que en la fiscalía. ¿Cómo ven? Hay gente que vive quejándose de todo, por todos y por si acaso. Hay personas que así viven. Y sabe, el punto es que una persona que se queja, anoche platicábamos en la reunión de varones, que si el hombre vive quejándose de su trabajo, y nos queda claro que es mejor llegar cansado del trabajo que llegar cansado de no tener trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Es mejor, diga que es mejor llegar cansado del trabajo. Usted cuando llegue cansado, hace poquito llego a la casa y me pregunta mi esposa, ¿estás cansado? Le digo, cansado pero feliz. ¿Usted cómo va a decir? Como que no está muy convencido, ¿eh? A ver, ¿cómo va a decir? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser así? Porque si usted como líder de su casa llega y se queja, no, mi patrón, no, que el sol, no, que se empieza a quejar de todo, hasta del perro, se empieza a quejar de todo, usted sabe qué va a propiciar, las quejas se contagian. ¿Se qué? Al rato su esposa se va a estar quejándose de la ropa, quejándose de la comida. Es que es mucha ropa y no, ya me harté de estar cocinando. Pero usted la motivó a que se queje.
¿Y qué cree que pasa? El esposo se queja, la esposa se queja y los hijos también se quejan. Es una familia que vive quejándose. Diga fuerte, así no es. No tiene por qué ser así la vida. Usted entonces tiene que llegar cansado, pero no lo escuché. Feliz. Y usted llega, varón, a su casa cansado pero feliz. Amor, ¿cómo te fue? Ay, estoy cansada porque los niños, pero estoy feliz de ser mamá. ¿Estamos de acuerdo? Y luego el hijo, ¿qué voy a hacer? No, pues sí, la verdad, todo fuerte ahí en la escuela, todo la maestra, ¿no? Pero mucho trabajo, mucha tarea, pero estoy feliz porque en 5 años ya voy a ser un profesionista más. Diga gloria a Dios. Entonces, pero cuando la persona está quejándose, pues no hace nada bueno para los demás, ni siquiera para su propia persona. Así que bueno, regresando a Ciro, en él hubo un cambio radical, algo increíble. Y fíjese, esos milagros internos, que si Dios lo hizo con una persona tan difícil como Ciro, dígame cómo no lo va a hacer con tu padre. ¿Por qué dudas que Dios no puede hacerlo con tu hijo? ¿Con tu hermano? ¿Con tu esposa? ¿Con tu esposo? ¿O con tu mejor amigo? ¿Por qué tienes la duda de que Dios no lo va a hacer? ¿Quién te dijo que no? Solamente que tiene que pasar algo. Su espíritu tiene que ser despertado. ¿Tiene que ser qué? ¿No lo escuché? Y todo cambia. Ese milagro. Entonces estamos entendiendo 2 cosas importantes. Cuando se despierta el espíritu humano, se duerme la carne, se duerme la carnalidad humana, las malas costumbres, todo empieza a dormirse y surge un ser espiritual. ¿Qué le parece? Pero cuando se duerme el espíritu, se despierta lo malo. Cuando el espíritu humano se duerme, ¿sí? Se duerme el espíritu humano, entonces ¿qué pasa? Todo lo malo empieza a surgir. Hay personas que en el trabajo, oye, cuate, vamos a tomarnos una. No, yo paso, soy un hijo de Dios y no, seguro que en la iglesia te prohíben tomar. No, discúlpame. No es mi relación con Dios. Dios es bueno y no le entro. Pero la persona se debilita y tanta insistencia a veces, bueno, pues para no rechazarse, presta. Y empieza a hacer lo malo. Ahí se empieza a dormir su espíritu y se despierta su carne. Entonces esa persona es conocida como una persona carnal. ¿Una persona qué? Bueno, te lo explico de esta manera, bíblicamente. ¿Recuerdas al hijo pródigo? Yo puedo pensar que el hijo pródigo, que era un muchacho, no era menor de 14 años, porque dice la Biblia, el joven, o que era un joven, y para ser joven tiene que estar por arriba de los 20 años, tenía que estar para esto. Entonces, pero bueno, yo puedo pensar que cuando estaba pequeño estaba bien, no le costaba ningún trabajo congregarse, estaba a gusto en su casa, estaba a gusto en la escuela, cumplía con las tareas, todo bien. Pero algo o alguien lo desmotivó, tal vez puede ser los amigos, la novia, el primo, o quién sabe. Pero alguien empezó a meterle cizaña. Oye, no debes ir a la iglesia, ¿para qué horas? ¿Para qué? Mira, y se fue desmotivando de tal manera que llega un momento que empezó a ver con otros ojos a su papá. Ya no miraba con amor, sino empezó a mirarlo, no a nivel espiritual, sino a nivel carnal. Y es obvio, todos los papás cometemos errores, ¿sí o no? ¿O habrá alguno que se siente un papá perfecto? Si alguien se siente un papá perfecto, que levante la mano y lo caemos a pamba entre todos. Por chismoso. Todos cometemos errores, ¿o no es cierto? Levante su mano los papás que cometen errores.
Las mamás que cometen errores. Ahora levanten la mano los hijos que cometen errores. Todos. Obvio. Bueno, pero empieza a fijarse este chavo y un día le dice a su papá: papá, ¿sabes qué? Ya estoy hasta acá. ¿Cómo que entrar a las 11 de la noche? No, ¿sabes qué? Mira, me voy de la casa. Y se fue. Se fue de la casa, decide irse de la casa. Y dice la Biblia que empezó a vivir perdidamente. ¿Cómo? Perdidamente. Se fue a una provincia apartada. Pero no solamente los jóvenes salen de casa, también hay adultos que salen de su casa, buscando, entre comillas, su felicidad. Pero no hay felicidad fuera del orden. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? No hay felicidad fuera del orden. Entonces, pero las personas, antes de desconectarse de su familia, primero se desconectan de Dios, después de la iglesia y por último de la casa, se van de la casa. Es peligroso cuando una persona ya no siente pasión por las cosas de Dios. Ya no tiene. En Apocalipsis el Señor dijo a la iglesia de Éfeso: tengo contra ti esto, que has dejado tu primer amor. Has permitido que tu espíritu se duerma y tu carne se despierte. Por eso tu carácter ya no es el mismo. Eres una persona muy dulce, ahora eres una persona muy agria. Tu conducta ya no es la misma porque te has descuidado. ¿Te has qué? Así que usted tiene que realmente cuidarse. Por eso dice la Escritura: sobre toda cosa guardada. ¿Qué tienes que guardar? ¿Cómo que el carro? ¿Qué? ¿Qué tienes que guardar? ¿Cómo que el celular? Usted tiene que guardar ¿qué? Su corazón, porque del maná la vida. Entonces, ¿qué pasa cuando este cuate empieza a sufrir, el pródigo? Dios despierta su espíritu y reacciona. Dice la Biblia que volvió en sí. ¿Volvió en qué? Eso indica que estaba fuera de sí. Vuelve en sí y se pone a analizar y dice: en la casa de mi padre hay abundancia de pan. Ya hay de sobra. Lo que yo no tengo, estoy anhelando comer la comida de los cerdos, de los cochinos, y ni eso me dan. Empezó a padecer, empezó a sufrir. Y Dios aprovechó ese dolor, ese sufrimiento, para despertarle su espíritu. Despierta el espíritu y cambia su mentalidad y dice: ya sé qué voy a hacer, ya lo decidí bien, voy a regresar. Y le voy a decir a mi padre: Padre, he pecado contra Dios y luego contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y regresó y así lo hizo. Así como lo pensó, así lo actuó. Pero ¿por qué pasó esto? Usted tiene que orar para que su espíritu sea, dígalo fuerte, sea despertado. Porque la persona, mire, al pródigo lo hubieran lastimado, lo hubieran metido a la cárcel. No, eso no cambia a nadie. Pero cuando despierta su espíritu, entonces las cosas empiezan a ser diferentes. ¿Empiezan a ser qué? Empiezan a ser diferentes. Así que yo creo que esto responde a muchas dudas, a muchas preguntas. ¿Por qué la gente no cambia? Alguien pensará: ¿cómo es posible que este muchacho que venía de buena familia, ahí lejos, venga a esta provincia apartada y duerme en la calle? Cuando llegó con la lana, rentaba el mejor hotel, comía en el mejor restaurante, se metía a los peores antros, pero se le acaba el dinero, ya no tenía para nada de eso y tenía no que dormir en el restaurante de lujo, sino en la calle. Y se empleó para cuidar cochinos, para cuidar cerdos. O sea, eso es lo peor. El peor trabajo empezó a realizar. Pero fíjese que hay personas que dicen: ¿cómo es posible? Muchacho, ¿cómo es posible que vivas así? Mira, estás joven, estás fuerte, ¿por qué estás destruyendo tu vida? No me digan nada, es mi vida. ¿Y qué? ¿Por qué? Pues no puede
como no está fuera de sí. No dice que no me explico cómo puede vivir ese muchacho así. No me explico. ¿Cómo es posible si en la escuela era el mejor? Tenía buenas calificaciones hasta secundaria, pero cuando ingresó a la prepa como que se desvió. Y ahorita está en vicios, está en problemas, yo creo que mucha gente vive de esta manera. Ahora, ¿quién es el que despierta el espíritu humano? El Espíritu de Dios. ¿Quién? Entonces empiezan a ocurrir cambios radicales. ¿Cambios qué? Vamos a mirar la vida de un hombre llamado Saúl. Saúl se encuentra con Dios, con lo que Dios tenía para él. Se encontró con un profeta llamado Samuel por un problema. ¿Sabías que muchas veces los problemas nos acercan a Dios? ¿Sí o no? Se pierde la sana de su papá y le dieron la encomienda. Cis le dice a Saúl: ve, agárrate a uno de los criados y anda a buscar, localízame las asnas, porque las necesito, no tengo muchas, son pocas y con esas pues se queda vacío el corral sin ellas. Así que ve por ellas, y buscando las asnas llega a donde estaba un profeta llamado Samuel. Y ahí fue cuando se encontró con el destino que Dios había preparado para él, y se encontró con sus propósitos, porque todos fuimos diseñados con propósitos. ¿Con qué fuimos diseñados? Y entonces le empieza a decir Samuel: mira, hay estas instrucciones para ti, vas a llegar al collado, vas a hacer esto, te vas a encontrar con unos profetas, va a pasar muchas cosas en tu vida, no te alarmes, no te asustes, es parte del plan, es parte del propósito, pero lo fundamental quiero llevarte a ello. Primer libro de Samuel, capítulo 10, versos 6 y verso 7, le dicen así: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti, ¿con qué? Y profetizarás con ellos. Y aquí viene lo tremendo. ¿Y serás qué? ¿Serás qué? Serás mudado en otro hombre. O sea, vas a ser transformado. ¿Vas a ser qué? O sea, Samuel estaba diciendo a Saúl que Dios lo iba a usar. Pero para usar un vaso, para hacer un vaso en la cocina de casa, usted utiliza un vaso que está sucio. ¿Qué tiene que hacer con ese vaso? Primero, lo limpia y luego lo usa. Eso es precisamente lo que hace Dios contigo. Tú eres un vaso, yo soy un vaso. Y para que Dios use tu vida, primero tiene que, dígalo fuerte. Entonces le dicen: ¿sabes? Vas a ser limpiado de ese mal carácter, de esos malos pensamientos. Vas a ser transformado, vas a ser mudado en otro hombre. Tu vida va a ser transformada. Con esa actitud, con ese carácter, no le sirves mucho a Dios. Verso 7: y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Fíjese, podemos entender que Saúl era un chico destrampado, malhumorado, rebelde como hijo, no bueno como vecino, pero fue transformado en otro hombre. ¿Por qué? Porque su espíritu estaba dormido, por eso tenía malas mañas. ¿Qué tenía? Eso era tu vida, mi vida. Por eso la gente, después de que no te ve un tiempo y te vuelve a ver ya en Cristo, dice: oye, ya estoy platicando contigo media hora y no has dicho ninguna grosería. Es que Dios ha limpiado mi corazón. Mi espíritu que estaba dormido ahora está. Y la persona empieza a ser una persona honesta, una persona respetuosa, una persona fiel. Y bueno, dice más, verso 11 del mismo capítulo 10, dice más, dice ahí: y aconteció que cuando todos los que le conocían antes, ¿lo conocían cuándo? ¿Qué dice ahí?
cuando le conocía, los que le conocían antes, o sea, su vida anterior, su vida cuando su espíritu estaba dormido, cuando era carnal, cuando no era espiritual, cuando no era amable, cuando no era nada bueno, lo que le conocían antes, vieron que profetizaba con los profetas. El pueblo decía uno al otro: ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? Saúl también entre los profetas. Si es un lépero, ¿cómo puede estar allí? ¿Por qué vivía mal? Porque su espíritu estaba, dígalo fuerte, estaba dormido. Entonces, aquí vemos un cambio radical. Así que, si Dios lo hizo con Ciro, lo hizo con Saúl, lo hace con quien sea. ¿Estamos de acuerdo? Pero la persona empieza a tener contacto con Dios a través del espíritu humano y las cosas empiezan a cambiar. ¿Sabe? Ahora, hay una enorme realidad y quiero comentarlo, porque a veces entre la iglesia hay gente que su espíritu ya no está dormido, pero tampoco está del todo despierto. Hay personas que están semidormidas o semidespiertas. Diga, semidormido o semidespiertas. O sea, no están dormidas del todo. ¿Por qué? No están dormidas porque en cierta manera es una persona que no quiere pecar. No, ya no quiero pecar, pero tampoco quiere servir. Entonces está semidormido o semidespierto, como quieras verlo. Ya no quiere pecar, pero tampoco quiere servir. Ya no quiere hacer trampas, ya no quiere fraudear, pero tampoco quiere diezmar. Ya no quiere ofender a nadie, pero tampoco quiere saludar. Una persona que está semidespierta o semidormida es una persona que pasa desapercibida, no tiene pasión, no siente compasión tampoco, no le gusta hablar mal de nadie, pero tampoco quiere relacionarse, quiere convivir, no quiere comprometerse, tiene un poco de luz, pero a la vez un poco de oscuridad. Por eso se necesita un despertar espiritual. ¿Un qué? Un despertar espiritual. Hay personas que están completamente dormidas en su espíritu. Hay gente que incluso están roncando. A ver, mira a ver al que está a tu lado si no está roncando. Si está dormido, dale un codazo, no es cierto. Oiga, pero pues hay personas. Una persona a la hora de la alabanza que está semidormido, ¿qué es lo que hace una persona que está semidormido a la hora de la alabanza? ¿Usted conoce o no conoce? Una persona despierta, gloria. A ver, aplauda conmigo. Así debe ser, no así. A ver, hágase ahora como. Está pendiente de los piojos, ¿no es cierto? Está semidormido. Saluda cuanto menos a 5 a 6. Hola. Hola. Chao. Fíjese que es importante atender a esto, porque hay personas, dentro de la iglesia hay una experiencia, un testimonio en la Biblia de uno que fue profeta, pero antes de ser un profeta en forma, estaba medio apático. Y me refiero a Zacarías en el capítulo 4, versículo 1 en la versión NTV. Mira lo que dice la escritura. Entonces, el ángel que había estado hablando conmigo volvió, ¿y qué? ¿Y me qué? Porque estaba dormido. Como si hubiera estado dormido. O sea, podías entender que Zacarías decía,
en su testimonio, hermanos, a mí me costaba vivir la vida en el Espíritu. La verdad, me aburría. Sí, me fastidiaba. Sí, ya quería que terminara cada rato. ¿Y a qué hora termina de predicar el pastor Anduce? No estaba yo ayer. Pero hay personas que se fastidian porque están dormidas. Hay gente que le cuesta trabajo controlar sus emociones. Hay mucha gente que es enojona. A ver, levante la mano los enojones. No vinieron. Hay personas que son medias envidiosas. ¿Quién sabe cómo le hizo? Seguramente que en el trabajo. ¿O no? Viene a ver a la persona que está a tu lado y dile, pregúntale, ¿te saben algo? Pregúntale a ver qué te dice. Podemos pensar que Zacarías decía, pues la verdad no me gusta saludar a nadie, no me gustaba saludar a nadie. Terminaba la reunión y vamos. Llegaba tarde, no me gustaba nada. Convivir, integrarme, no. Pero hay gente que aún justifica estar sin compromiso. Ahora, ¿qué necesitamos para mantenernos despiertos? 5 cosas. Si quieres mantener tu espíritu ya despertó y quieres mantenerlo despierto, en primer lugar hay que congregarse más. ¿Qué hay que hacer? ¿No lo escuché? En segundo lugar hay que estudiar la palabra todos los días. ¿Cuándo? Si quieres que tu espíritu se duerma, mira, divórciate de la Biblia. Y tu espíritu sí o sí se va a dormir. Uno que se deja de congregar, ¿qué le pasa? Pues empieza a debilitarse, ¿o no es cierto? Y es que hay gente que te justifica, es que Dios sabe que no puedo. No, Dios sabe que no quieres. Porque todo lo que se quiere tiene su hora. ¿Tiene qué? Tiene su hora. Pero hay que estudiar la palabra, hay que orar todos los días. ¿Cuándo? Todos los días. Busca pretextos para hablar con Dios. ¿Sí o no? Porque somos seres necesitados de Dios. A ver, ¿cuántos necesitan de Dios? Levante sus manos. Todos necesitamos de Dios. Yo necesito a Dios, Dios no me necesita a mí. Que quede claro. Nadie es indispensable, pero Dios sí es indispensable para nosotros. Recuerda que la ausencia de alguien la suple Dios, pero la ausencia de Dios en tu vida no la suple nadie. Entonces es importante engancharse en eso. Entonces, congregarme, estudiar, orar, pero también debo convivir con gente de mi fe, relacionarme con personas que ya superaron un problema que yo todavía estoy. Tengo que relacionarme, convivir y por último obedecer. ¿Qué hay que hacer? Si tú pones en práctica la palabra de Dios, mira, garantizado que tu espíritu se mantiene y tú vas a poder ser fiel hasta la muerte. ¿Cuántos quieren ser fiel hasta la muerte? Que seas fiel, que el último momento de tu vida aquí en la tierra puedas reconocer que Jesús es Dios. Diga fuerte, Jesús es Dios. Entonces, cuando uno despierta, sabe, promueve el avivamiento. Para un hombre o una mujer de cualquier edad, su espíritu despierta, empieza a apasionarse, empieza a motivar a otros. Me deleito mucho porque los lunes están viniendo muchos varones a la reunión. Si tú no has venido, no faltes mañana, 7 ¿qué? 7:45. No te lo pierdas, no te pierdas, porque eso va a ayudarte a que tu espíritu se despierte y vas a promover ese avivamiento. Cuando uno despierta en el espíritu, se promueve avivamiento. ¿Qué se promueve? ¿No lo escuché? Avivamiento. Y mira qué pasó. Recuerda que empezamos en Esdras capítulo 1, versos 1 y 2, que dice
y despertó el Señor el espíritu de Ciro, rey de Persia, y mandó que se construya el templo. Empezó a hacer la obra de Dios y empezó a promover. ¿Qué pasó? Ciro era el único que en ese momento su espíritu fue despertado, pero esto trascendió. Diga gloria a Dios. Ahora vamos a ver el verso 5, dice ahí, siempre del capítulo 1: entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, y todos aquellos cuyo ¿qué? 1:5, ¿lo tenemos ahí? Dice, y todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Aquí está, ¿ya lo tenemos? A ver, vamos a repetirlo otra vez, por favor. Lea conmigo fuerte. ¿Cómo dice ahí? Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, los sacerdotes y levitas, y todos aquellos cuyo ¿qué? Fíjate, había sacerdotes, levitas, había muchos servidores, pero estaban dormidos. Pero se levantaron porque su espíritu se despertó. Entonces lo que empezó en Ciro se trascendió. Cuando en una familia uno se despierta su espíritu, empieza a orar, empieza a alabar a Dios, luego esto contamina a los demás, bendice a los demás. Diga gloria a Dios. Y dice ahí, pero dice más, porque cuando el espíritu se despierta, los que vivían en desorden empiezan a entrar en orden. ¿En un qué? Orden. Capítulo 2, verso 70, siempre de Esdras, dice ahí: y habitaron los sacerdotes, los levitas, los del pueblo, los cantores, ¿quiénes más? Los porteros y los sirvientes del templo. ¿En dónde? En sus ciudades, y todo Israel, ¿dónde? Cada quien regresó al lugar que le correspondía. Cuando se despierta el espíritu, el hijo que estaba en rebeldía fuera de su casa, regresa a casa. Diga gloria a Dios. El esposo pródigo deja de ser pródigo y se arrepiente y se integra a la familia. Diga gloria a Dios. Los que estaban desordenados entran al orden. Ocurre cosas inimaginables, impensables. Capítulo 3, versos 11 y 12. Fíjese cómo viene un avivamiento. Yo creo que Dios tiene planes hermosos para tu vida, para tu familia. Deja de estar pensando que esa esposa, que ese hijo, que esa hija no va a cambiar. Solamente tenemos que pedirle a Dios que despierte ¿qué? Su espíritu. Versos 11 y 12 del capítulo 3 de Esdras, dice ahí: y cantaban, alabando y dando ¿qué? Lo que antes no hacían, porque se desconectaron por mucho tiempo, ya no había gratitud, había reproches, había muchas cosas. Cantaban y alabando y dando gracias a Jehová y diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es ¿qué? Lo estaban comprobando sobre Israel, y todo el pueblo aclamaba ¿con qué? Los que eran muy tímidos para alabar se desatan, se despiertan, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa del Señor. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de ¿qué? Ahí estaba, aquellos que eran insensibles, estaba lleno de júbilo, lleno de gozo, lleno de alegría. Esto se llama un despertar espiritual. ¿Un qué? Un despertar espiritual. Eso es lo que necesitamos todos los integrantes de la familia. ¿Verdad que sí? Dios despierta el espíritu, o el espíritu que está dormido, o el espíritu que está semidormido. Hoy Dios quiere hacerlo.
pero tienes que disponerte. ¿Qué tienes que hacer? ¿No lo escuché? ¿Cuántos están dispuestos para esto? ¿Cuántos quieren cambios increíbles en sus vidas, en sus casas? ¿Cuántos creen en los milagros? Dite fuerte: yo creo en los milagros. Y el milagro más impactante que pueda haber no es el que trae sanidad física, sino el que trae restauración y liberación espiritual. ¿Qué le parece? Porque eso es lo que trasciende. Si tú estás en ese anhelo, en ese deseo de ser despertado en tu espíritu, dale palmas al Rey, por favor, apláudele fuerte. Y póngase de pie. Póngase de pie.